El camino de grava que conducía a la cabaña se extendía sin fin a través de la naturaleza salvaje de Montana, y cada kilómetro alejaba a Sarah de la civilización y la adentraba más en los secretos de su difunto marido. Embarazada de 6 meses y aún conmocionada por la repentina muerte de Mark en un accidente de coche, apretaba con fuerza la llave oxidada que él había escondido en su caja de seguridad, una llave que daba acceso a una propiedad cuya existencia ella desconocía. La cabaña se alzaba como un animal herido contra el tronco del árbol, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras. En el interior, las motas de polvo bailaban en los rayos de luz de la tarde, revelando un sencillo espacio de una sola habitación que le resultaba familiar, pero a la vez extraño. Pero fue la tabla suelta del suelo, cerca de la chimenea de piedra, lo que lo cambió todo. Debajo había una bodega oculta llena de equipos de vigilancia, pasaportes falsos con la cara de Mark y diferentes nombres, y fotografías de ella, cientos de ellas que se remontaban a años antes de que se conocieran. El hombre con el que se había casado, el padre de su hijo por nacer, la había estado observando mucho antes de su primera cita. Las rodillas de Sarah se doblaron cuando una última foto se deslizó de un sobre de Manila, su propio carné de conducir de la universidad, con una X roja marcada en su rostro. ¿Quién era realmente su marido? ¿Y por qué la había estado persiguiendo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La foto temblaba entre sus dedos mientras la realidad se transformaba a su alrededor como placas tectónicas. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si sintiera su angustia, y Sarah presionó su mano libre contra su vientre hinchado. Todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. Se obligó a mirar de nuevo el carné de conducir. Era sin duda la suya. La horrible foto de su segundo año en Northwestern, aquella en la que se había olvidado de que era el día de la renovación y se presentó con el pelo sin lavar y sin maquillaje. La X roja estaba dibujada con un rotulador grueso, de forma deliberada y violenta. Pero lo que le revolvió el estómago no fue la marca en sí, fue la fecha estampada en la parte posterior de la foto. Alguien la había impreso 3 años antes de que conociera a Mark en aquella cafetería de Chicago. La cafetería donde él se había topado accidentalmente con ella, derramando su café con leche sobre sus libros de texto. Su bonita historia, la que habían contado entre risas en su banquete de boda apenas 18 meses antes. A Sarah le temblaban las manos mientras rebuscaba entre las fotografías esparcidas por el suelo de hormigón del sótano. Ahí estaba ella, saliendo de su apartamento en la universidad, caminando hacia su coche después de su trabajo en la librería del campus, estudiando en la biblioteca, riendo con sus amigos en un bar. Las fechas se remontaban aún más atrás, 4 años, 5 años. Algunas de las fotos eran granuladas, tomadas desde la distancia con un teleobjetivo. Otras eran tan cercanas que el fotógrafo debía de estar a solo unos metros de distancia. Le había estado observando durante años antes de que se conocieran, acosándola. El equipo de vigilancia zumbaba silenciosamente en un rincón. Monitores, dispositivos de grabación y equipos de comunicación que parecían mucho más sofisticados que cualquier cosa que pudiera tener una persona normal. Sarah se acercó con paso inestable. Su embarazo hacía que sus movimientos fueran torpes. Los monitores estaban apagados, pero las luces indicadoras mostraban que el sistema estaba activo. Tocó uno de los teclados y una pantalla se encendió, mostrando lo que parecía un plano de un edificio. Se le heló la sangre al reconocer la distribución. Era su edificio de apartamentos en Chicago, el edificio de apartamentos donde ella todavía vivía. En la pantalla parpadeaban puntos rojos, cámaras. Se dio cuenta de que él la había estado vigilando incluso después de casarse. «Dios mío», susurró, con un nudo en la garganta. «¿Qué eras?» Los pasaportes falsos estaban esparcidos sobre un escritorio metálico. Sarah cogió uno con dedos temblorosos. La cara de Mark la miraba fijamente, pero el nombre que figuraba era David Chen. En otro aparecía como Michael Rodríguez. Un tercer pasaporte era canadiense y lo identificaba como Marcus Thompson. Todas las fotos eran recientes. Todas tenían sellos oficiales que parecían auténticos. Las piernas le fallaron y se hundió en la silla del escritorio, con la mente dando vueltas. El hombre al que había amado, el hombre del que esperaba un hijo había estado viviendo múltiples vidas.
con múltiples identidades. La pregunta no era quién era su marido, era qué marido era el verdadero. Una carpeta de cartón llamó su atención con la simple inscripción Sarah en letras mayúsculas. Dentro había documentos que le hicieron detenerse el corazón, copias de su certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, historial médico, incluso sus expedientes universitarios, extractos bancarios de años atrás, informes de crédito, un dossier completo de toda su vida. En el fondo de la carpeta había una sola hoja de papel con un membrete oficial que no reconoció. La mayor parte estaba tachada con gruesas líneas negras, pero pudo distinguir algunos fragmentos. Objetivo adquirido, Operación Nightfall y, en la parte inferior, una firma que definitivamente no era de Mark. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah se dio cuenta de que estaba hiperventilando. Se obligó a respirar lenta y profundamente. Necesitaba pensar con claridad. Mark estaba muerto, asesinado en lo que le habían dicho que era un accidente fortuito en la interestatal. Pero ahora se preguntaba si algo de su muerte había sido fortuito. Un ruido procedente de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos en el suelo de la cabaña. Había alguien más allí. La autopista se extendía sin fin ante ella. Una cinta de asfalto agrietado que atravesaba densos bosques de pinos que parecían acercarse cada vez más con cada kilómetro que pasaba. Sarah ajustó su agarre al volante. Su anillo de boda reflejaba la luz de la tarde que se filtraba a través del parabrisas. El bebé dio una patada, un claro recordatorio de la preciosa carga que llevaba y de la razón por la que no podía dar marcha atrás ahora, por muchas dudas que le asaltaran. Llevaba 3 horas conduciendo desde que salió de la ciudad, siguiendo las indicaciones que David había escrito en una servilleta durante una de sus escasas conversaciones sobre la cabaña. Es nuestro santuario, la había llamado, con esa mirada distante que ella había aprendido a no cuestionar. Algún día, cuando las cosas se calmen en el trabajo, pasaremos allí todos los veranos. Ese algún día nunca llegó. El trabajo de David en la consultora lo consumía, manteniéndolo alejado durante semanas en misteriosos proyectos de los que no podía hablar debido a acuerdos de confidencialidad. Ella había aceptado sus explicaciones porque lo amaba, porque confiaba en él, porque la alternativa, que su marido le mintiera, era impensable. Ahora, con el dinero del seguro de vida menguando y las facturas médicas acumulándose, la cabaña representaba su única oportunidad de estabilidad. Podría trabajar a distancia, criar al bebé en el aire puro de la montaña y tal vez encontrar algo de paz en el lugar que David había amado tanto como para seguir pagando impuestos durante 7 años. La señal del GPS se había perdido hacía 20 minutos, por lo que tenía que orientarse por los puntos de referencia que David le había mencionado. El buzón oxidado con forma de trucha, el puente sobre Whisper Creek, el desvío marcado por un roble partido por un rayo. Cada kilómetro la adentraba más en una naturaleza salvaje que le parecía hermosa y siniestra a la vez, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Cuando por fin divisó el roble marcado por el rayo, el corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza. El camino de tierra que se extendía más allá parecía apenas transitable, lleno de baches y cubierto de maleza que rozaba los bajos de su coche. Las ramas se extendían por el camino como dedos nudosos, y tuvo que parar 2 veces para apartar los troncos caídos que le bloqueaban el paso. La cabaña apareció de repente, una modesta estructura en forma de A enclavada en un claro rodeado de pinos imponentes. Las tejas de cedro, desgastadas hasta alcanzar un color gris plateado, reflejaban la luz del sol y una chimenea de piedra se elevaba desde el tejado a 2 aguas como un centinela. Era exactamente como David la había descrito, rústica, tranquila, aislada, demasiado aislada. Sarah apagó el motor y se quedó sentada en el repentino silencio, solo roto por el susurro del viento entre las agujas de los pinos y el lejano graznido de un halcón. El vecino más cercano estaba probablemente a kilómetros de distancia. No había cobertura móvil. Si le pasaba algo allí, si se ponía de parto antes de tiempo o tenía complicaciones, apartó ese pensamiento y cogió su bolso y la bolsa de viaje. El bebé estaría bien. Ella estaría bien. Era algo temporal, solo hasta que decidiera qué hacer a continuación.
La llave de la puerta principal estaba exactamente donde David había dicho que estaría, debajo de la tercera piedra del borde decorativo que rodeaba la jardinera del porche. Cuando Sarah levantó la piedra plana del río, sintió un escalofrío en el estómago. ¿Cómo sabía David, con tanta precisión, dónde estaban las llaves? Le había dicho que su tío le había dejado la cabaña, pero el tío Robert llevaba muerto 8 años. ¿Quién había estado cuidando este lugar? ¿Quién había escondido la llave en un lugar tan específico? La puerta se abrió con un suave chirrido, revelando un interior que olía a cedro y a algo más. Un ligero olor clínico, como a desinfectante. La cabaña parecía limpia, demasiado limpia para un lugar que supuestamente había estado vacío. No había polvo en las superficies, ni olor a humedad por falta de uso. El frigorífico zumbaba silenciosamente en la pequeña cocina, y cuando lo abrió, encontró que estaba lleno de productos básicos: leche, huevos, pan e incluso vitaminas prenatales. Alguien sabía que ella iba a venir incluso antes de que ella misma decidiera hacerlo. Sarah se dejó caer en el sofá de cuero, con la mente dando vueltas. El frasco de vitaminas le parecía pesado en las manos, como si su peso contuviera de alguna manera todas sus crecientes dudas sobre el hombre con el que se había casado. Las largas ausencias de David, sus vagas explicaciones sobre el trabajo, su renuencia a hablar de su pasado, detalles que ella había descartado como excentricidades, ahora adquirían un cariz siniestro. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si respondiera a su subida de adrenalina. Sarah se llevó la mano al vientre e intentó respirar con normalidad. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás David había pedido a alguien que abasteciera la cabaña antes de su muerte, sabiendo que ella podría necesitarlo. Quizás había estado planeando sorprenderla con una escapada para celebrar el embarazo. Pero, aunque intentaba convencerse a sí misma, Sarah sabía que algo iba mal. La sensación se le metió en los huesos como el frío del invierno, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la observaban desde las sombras del bosque que los rodeaba. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba fijamente el rostro de su marido, el rostro de David, unido a un cuerpo con uniforme militar que nunca había visto antes. El nombre debajo decía Marcus Chen, Operaciones Especiales. Las piernas le fallaron y se desplomó sobre el suelo polvoriento de la habitación secreta, con el vientre embarazado dificultándole el movimiento. Tenía que ser algún error, un caso de identidad equivocada tal vez. David nunca había mencionado el servicio militar. Le había dicho que antes de conocerse, había trabajado como consultor informático, viajando para varias empresas tecnológicas. Ella había visto su currículum, sus referencias e incluso sus expedientes académicos de la Universidad Northwestern. Con dedos temblorosos, cogió otro archivo. Este contenía extractos bancarios de cuentas que nunca había visto, todas ellas a nombre de Marcus Chen. Los depósitos eran cuantiosos, sumas de 6 cifras que aparecían mensualmente durante los últimos 5 años, los mismos 5 años que llevaba casada con David. Sarah respiraba entrecortadamente. El bebé le daba fuertes patadas en las costillas, como si sintiera su angustia. Se presionó la palma de la mano contra el estómago, tratando de calmarse. El estrés no era bueno para el bebé, pero ¿cómo podía mantener la calma cuando toda su vida se desmoronaba a su alrededor? Un pasaporte cayó de entre las páginas de otra carpeta. La cara de David la miraba fijamente, pero el nombre que ponía era James Morrison, nacido en Manchester, Inglaterra. Su firma estaba allí, práctica y segura, con una caligrafía que ella reconocía, pero que nunca le había visto usar. Rebuscó entre más documentos, cada uno de los cuales revelaba otra identidad, otra mentira. Michael Torres de Phoenix, Robert Kim de Seattle. Cada identidad venía acompañada de tarjetas de crédito, permisos de conducir e incluso lo que parecían ser historiales completos. La artesanía era impecable. No eran falsificaciones de aficionados. En el fondo de la caja, envuelto en plástico, encontró un teléfono móvil que nunca había visto antes. Le temblaban las manos mientras lo encendía, sorprendida de que realmente funcionara. La pantalla mostraba docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto, todos de números que no reconocía. El mensaje más reciente era de hacía 3 días, el día después del accidente de David. Ubicación comprometida. Terminar operación inmediatamente. Esperar nuevas instrucciones.
La visión de Sarah se nubló. Agarró el teléfono con más fuerza y se puso a revisar los mensajes más antiguos. Eran breves, codificados, llenos de referencias que no entendía. Lugares de reunión, marcas de tiempo y frases crípticas como paquete entregado, eBay, objetivo adquirido. Objetivo adquirido. Las palabras le revolvió el estómago. Abrió la galería de fotos del teléfono y enseguida se arrepintió. La pantalla se llenó de imágenes de personas que no reconocía. Fotos de vigilancia tomadas desde la distancia, algunas con marcas rojas en forma de X dibujadas sobre los rostros. Su marido, el hombre que le llevaba el café a la cama cada mañana y le masajeaba los pies cuando se le hinchaban, había tomado esas fotos. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. Sarah se dobló por la mitad, jadeando. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa habitación sofocante con sus horribles secretos. Pero mientras luchaba por ponerse de pie, algo más le llamó la atención. Un sobre de Manila con la inscripción «Protocolos de emergencia», escrita con la letra de David. Dentro encontró una carta dirigida a ella. «Sarah, si estás leyendo esto, es que estoy muerto y has encontrado mi póliza de seguro. Lo siento. Siento todas las mentiras que te conté, todos los nombres falsos que di a los demás, todos los momentos en los que te hice creer que era alguien que no era. Te merecías la verdad, pero la verdad te habría matado». Le temblaban tanto las manos que apenas podía leer las siguientes líneas. «Mi verdadero nombre es Marcus Chen. Trabajo para una empresa militar privada. Trabajaba para ellos. En pasado, espero, si estás leyendo esto. Llevo 2 años intentando salir, desde que nos casamos. No les gusta dejar marchar a la gente, especialmente a la gente que sabe lo que yo sé». A Sarah se le cerró la garganta. De repente, la cabaña le pareció increíblemente remota, increíblemente aislada. «Si me voy, vendrán a buscar lo que les he quitado. Todo está aquí, en esta habitación. Pruebas de operaciones que no pueden permitirse que se revelen. Lo guardé como garantía, pero ahora es tuyo. Hay dinero en las cuentas a nombre de Morrison, suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar seguro». La carta continuaba, pero Sarah no podía concentrarse en las palabras. David, Marcus, quienquiera que fuera, había traído el peligro a su puerta, a la puerta de ella, a la puerta de su hijo por nacer. Un ruido en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. El crujido característico de la puerta principal al abrirse. La sangre de Sarah se heló. No había oído acercarse ningún coche. La carta se le resbaló de los dedos mientras se esforzaba por escuchar. Unos pasos, deliberados y cuidadosos, se movían por el suelo de arriba. Había alguien en la cabaña. Apagó la pantalla del teléfono y lo metió en el bolsillo de la chaqueta junto con la carta de emergencia. Su mente barajó todas las posibilidades. Quizás solo era un vecino, alguien que venía a echar un vistazo a la propiedad, pero los pasos eran demasiado cuidadosos, demasiado entrenados. No eran los pasos de alguien que perteneciera a ese lugar. El bebé pareció sentir su terror, retorciéndose y presionando contra sus costillas. Sarah se pegó a la pared trasera de la habitación secreta, rezando para que la entrada estuviera tan bien oculta como parecía, rezando para que quienquiera que estuviera arriba no encontrara el panel suelto detrás de la estantería. La puerta oculta se abrió con un suave crujido que pareció resonar en los huesos de Sarah. El aire frío salió a borbotones, trayendo consigo el olor a papel viejo y a algo químico que no pudo identificar. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, revelando una habitación estrecha que se extendía más allá de lo que esperaba. Sarah entró, con su vientre embarazado rozando el marco de la puerta. El espacio era estrecho, pero estaba organizado con una precisión casi obsesiva que le ponía los pelos de punta. Estanterías metálicas cubrían ambas paredes, llenas de cajas, archivos y equipos que no reconocía. En el extremo más alejado había un pequeño escritorio, cuya superficie estaba cubierta de papeles sujetos con piedras de río lisas. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la estantería más cercana. La primera caja tenía una etiqueta con la inscripción «Familia de Matthew 2019», escrita con la cuidadosa caligrafía de David. La bajó, sorprendida por su peso, y la dejó en el suelo polvoriento. Dentro encontró fotografías, docenas de ellas. La foto superior mostraba a una familia en lo que parecía una barbacoa en el jardín. Un hombre con el pelo canoso estaba detrás de una mujer de mirada amable, con las manos apoyadas en los hombros de 2 adolescentes.
Todos sonreían, sin saber que estaban siendo fotografiados. Sarah pasó a la siguiente imagen. Era la misma familia, pero esta vez la mujer estaba sola en su cocina, visible a través de una ventana. Luego otra, en la que uno de los chicos iba caminando al colegio. A Sarah se le revolvió el estómago. No eran fotos familiares, eran fotos de vigilancia. Cogió otra caja. Esta tenía una etiqueta que decía Equipo de Vigilancia Activo. Dentro encontró pequeñas cámaras, dispositivos de escucha y lo que parecían ser unidades de rastreo. Todo parecía de calidad profesional, nada que ver con los aparatos electrónicos de consumo con los que David decía trabajar. El bebé dio una fuerte patada en sus costillas, como si sintiera su creciente pánico. Sarah se llevó una mano al vientre, tratando de calmarse mientras se dirigía al escritorio. Los papeles esparcidos por la superficie estaban cubiertos con la letra de David, pero el contenido no tenía sentido. Listas de nombres, direcciones, números de teléfono, información financiera, datos personales de personas de las que nunca había oído hablar. Una hoja le llamó la atención. En la parte superior, en letras mayúsculas, David había escrito Fase 3 detallado que abarcaba 18 meses con entradas como relación establecida con S. Morrison y propuesta de matrimonio, primavera de 2023, y, finalmente, transferencia de herencia completada. Las piernas de Sarah se doblaron. Se hundió en la silla del escritorio, mirando fijamente su propio nombre escrito con la letra de su difunto marido, como si fuera solo otro objetivo en una de sus cajas. Las fechas coincidían perfectamente con su relación. Su primer encuentro en la cafetería, su primera cita, incluso su boda, todo planeado, calculado, documentado. Se obligó a seguir leyendo. Según los papeles, David sabía de su herencia antes de que se conocieran. Sabía de la cabaña, de la muerte de su tío, del dinero que vendría con ella. Había orquestado toda su relación. Una carpeta de manila marcada con Sarah Morrison. Personal en la parte inferior de la pila. Con manos temblorosas, la abrió y encontró copias de sus registros médicos, extractos bancarios y pólizas de seguro. Fotos de ella tomadas desde la distancia, algunas de antes de conocerse. Incluso había un perfil psicológico en el que se señalaba su vulnerabilidad tras las muertes de sus familiares y su propensión a crear vínculos afectivos rápidamente. El lenguaje clínico le provocó náuseas. La habían estudiado, analizado y manipulado como a una rata de laboratorio. Todas las conversaciones que habían tenido, todos los momentos íntimos que habían compartido, todo había formado parte de su plan. La mirada de Sarah se posó en un diario de cuero escondido detrás de la lámpara del escritorio. Las páginas estaban llenas de observaciones de David sobre su relación, escritas como un científico que documenta un experimento. Entrada tras entrada detallaba cómo se había ganado su confianza, cómo había moldeado sus interacciones para lograr el máximo apego emocional. Había anotado los desencadenantes de su dolor, su soledad, su desesperada necesidad de conexión tras perder a sus padres y a su tío en rápida sucesión. En la pared junto a la salida colgaba un mapa de los alrededores, con alfileres rojos que marcaban varios lugares conectados por hilos, como una telaraña. Su propia casa en la ciudad estaba marcada con un alfiler negro y alguien había dibujado una gruesa X roja sobre ella. Debajo del mapa, con la letra de David, estaban escritas las palabras Fase 4, protección de activos, eliminar cabos sueltos. La linterna se le resbaló de los dedos entumecidos, cayó al suelo con estrépito y sumió la habitación en la oscuridad. La puerta oculta se negaba a abrirse a pesar de los esfuerzos cada vez más frenéticos de Sarah. Presionó cada centímetro del panel de madera, buscando otro mecanismo de activación, pero la pared seguía siendo obstinadamente sólida. Después de 20 minutos de intentos inútiles, finalmente dio un paso atrás, respirando con dificultad y luchando contra las lágrimas de frustración. La parte racional de su mente le susurraba que tal vez eso era lo mejor. Quizás algunas puertas estaban destinadas a permanecer cerradas, pero la imagen de aquellas fotografías se le quemaba detrás de los párpados. El rostro de Michael entre extraños, su sonrisa diferente de alguna manera, más fría. Necesitaba respuestas. Sarah se retiró a la cabaña principal mientras las sombras de la tarde se deslizaban por el suelo. Le temblaban las manos mientras preparaba el té, y el familiar ritual le ofrecía poco consuelo.
Cada crujido del viejo edificio la hacía sobresaltar, y se encontraba mirando constantemente hacia la puerta del sótano. El agotamiento del embarazo contra el que había luchado todo el día finalmente la abrumó, pero el sueño no le trajo paz. Soñó con Michael, pero no con el Michael que conocía. Esta versión la observaba desde rincones oscuros, con ojos que guardaban secretos que deformaban sus queridos rasgos hasta convertirlos en algo irreconocible. Cuando ella extendió la mano hacia él, se disolvió como humo, dejando solo el eco de una risa desconocida. Sarah se despertó con un grito ahogado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La pálida luz de la mañana se filtraba por las ventanas del dormitorio, y por un momento casi se convenció de que el día anterior había sido una elaborada pesadilla. Entonces su mirada se posó en las huellas de barro que había dejado en el piso de arriba, y la realidad volvió a golpearla. Después de un desayuno rápido que no pudo saborear, Sarah condujo hasta Millbrook, la ciudad más cercana, a 20 minutos por la sinuosa carretera de montaña. Necesitaba provisiones y, lo que era más importante, necesitaba hablar con alguien que pudiera haber conocido a Michael durante sus viajes a la cabaña. Millbrook consistía en poco más que una gasolinera, una tienda de comestibles y un restaurante que parecía no haber sido renovado desde los años 70. Sarah eligió el restaurante, pensando que los establecimientos de los pueblos pequeños eran famosos por los chismes y los recuerdos duraderos. La camarera, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero y ojos perspicaces, se acercó con café antes incluso de que Sarah se sentara en una mesa. «Usted debe de ser la esposa de Michael», dijo la mujer, con un ligero acento. Sarah no supo identificarlo. «Soy Dolores. Siento tu pérdida, cariño. Era un buen hombre». El pulso de Sarah se aceleró. «¿Lo conocías?» «Claro que sí. Venía aquí regularmente desde hacía unos 3 años. Siempre se detenía a comprar tarta cuando se dirigía a su cabaña». Dolores sirvió el café con destreza. Era una persona tranquila, pero bastante amistosa. «Hablaba de ti todo el tiempo». «Sí». Las palabras salieron más débiles de lo que Sarah pretendía. «Vaya, sí». No paraba de hablar de su hermosa esposa en Chicago. Decía que estabas embarazada. La mirada de Dolores se posó en el vientre redondeado de Sarah. «Enhorabuena, querida». Sarah esbozó una sonrisa forzada, pero su mente iba a 1000 por hora. Si Michael había venido aquí regularmente durante 3 años, ¿por qué nunca lo había mencionado? Siempre decía que viajaba por trabajo y se alojaba en hoteles de diferentes ciudades. ¿Alguna vez vino aquí con alguien más?, preguntó Sarah con cautela. Dolores dejó de servir el café y algo cambió en su expresión. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que encontré unas fotos en la cabaña, fotos que nunca había visto antes». La mujer mayor dejó la cafetera y se sentó en la mesa frente a Sarah. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Escucha, cariño, me caía bien Michael, de verdad, pero hay cosas que no me corresponde contar». A Sarah se le heló la sangre. «¿Qué cosas?» Dolores miró a su alrededor, al restaurante vacío, y luego se inclinó hacia ella. Había una mujer. A veces venía con él, sobre todo al final. Pelo oscuro, ropa de ciudad. No eran cariñosos, si sabes a lo que me refiero. Más bien parecían socios de negocios. La habitación pareció inclinarse alrededor de Sarah. Socios de negocios. Esa es la sensación que me dio. Tenía una forma de ser, con sus rasgos afilados y su mirada penetrante. Para ser sincera, me ponía nerviosa. Y Michael, él era diferente cuando ella estaba cerca. Tenso, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. A Sarah se le secó la boca. ¿Cuándo fue la última vez que los vio juntos? Hace unos 2 meses. Michael vino solo después de eso, pero parecía preocupado por algo. No dejaba de mirar su teléfono y de mirar por encima del hombro. La última vez que lo vi fue unas 3 semanas antes. Dolores se cayó delicadamente. 3 semanas antes de morir. Las manos de Sarah se movieron instintivamente hacia su vientre, protegiendo la vida que crecía en su interior. «Esta mujer», logró decir Sarah. «¿Cómo era?» «Alta, probablemente de unos 30 y tantos años, con un corte de pelo caro. Conducía un sedán negro, uno de esos modelos de lujo, aunque nunca supo su nombre». Dolores se inclinó y le apretó la mano a Sarah. «Cariño, quizá deberías dejarlo estar. Hay cosas que es mejor no saber». Pero ya era demasiado tarde para ese consejo. Sarah le dio las gracias a Dolores, dejó el dinero sobre la mesa y regresó a su coche con paso vacilante. La alpinista se sentía débil, insuficiente,
mientras intentaba procesar lo que había descubierto. Michael no solo le había ocultado la cabaña, había construido una vida completamente separada allí, con misteriosos socios comerciales y secretos por los que valía la pena matar. Y ahora, fuera lo que fuera en lo que estuviera involucrado, ella estaba en medio de ello. El sobre de Manila parecía más pesado de lo que debería, mientras Sarah lo llevaba a la mesa de la cocina, con las manos ligeramente temblorosas. El descubrimiento de la habitación secreta la había dejado aturdida, pero este sobre, dirigido a ella con la inconfundible letra de Michael, le parecía un salvavidas lanzado a través de un abismo imposible de confusión. Se sentó en la silla de madera y hizo una mueca de dolor cuando el bebé le dio una patada en las costillas. Afuera la tormenta se había intensificado y la lluvia azotaba las ventanas con renovada furia. El aislamiento de la cabaña, que antes le había parecido tranquilo, ahora le resultaba siniestro. Con dedos cuidadosos, rompió el sello y sacó varias hojas de papel, junto con lo que parecía ser un certificado de nacimiento y un permiso de conducir. Se le cortó la respiración al examinar primero el permiso. La foto de Michael la miraba fijamente, pero el nombre era David Mitchell y la dirección era de algún lugar de Colorado del que nunca había oído hablar. Le temblaban las manos mientras desplegaba la carta escrita con la cuidadosa letra de Michael. Mi querida Sarah, si estás leyendo esto, es que has encontrado la habitación y probablemente yo esté muerto. Sé que suena como algo sacado de una mala película, pero necesito que entiendas que todo lo que voy a contarte es verdad, aunque parezca imposible. La visión de Sarah se nubló momentáneamente y tuvo que dejar la carta para recuperarse. El bebé se movió inquieto, como si sintiera y durante los últimos 8 años he estado en el programa de protección de testigos. El hombre con el que te casaste, el hombre del que te enamoraste, es real. Pero Michael Thompson nunca existió antes de conocerte. Lo creé para protegernos a los dos, pero sobre todo para protegerte de la vida que dejé atrás. Las palabras se le nublaron ante los ojos. Protección de testigos. 8 años. Toda su relación se había construido sobre una base de mentiras. Sin embargo, aunque la rabia bullía en su interior, no podía negar la autenticidad de su voz en esas palabras, la cadencia familiar de sus pensamientos. En mi vida anterior era contable forense y trabajaba para una empresa en Denver. Descubrimos algo que no debíamos, una operación de lavado de dinero a gran escala relacionada con la familia Koss. Probablemente no conozcas ese nombre, pero no son personas con las que te puedas cruzar y vivir para contarlo. Mi socio James intentó advertirme, pero yo era joven y estúpido y pensé que podía acabar con ellos. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. Había oído rumores sobre la familia Club en las noticias, rumores sobre el crimen organizado de Europa del Este que se había arraigado en las principales ciudades estadounidenses. James murió 3 días después de que entregáramos nuestras pruebas al FBI. Dijeron que fue un accidente de coche, pero yo sabía que no era así. Fue entonces cuando el agente Morrison se acercó a mí para hablarme de la protección de testigos. Tenía 2 opciones, desaparecer para siempre o acabar como James. Así que desaparecí y nació Michael Thompson. Pensó en todas las veces que Michael había sido ambiguo sobre su pasado, en cómo siempre cambiaba de tema. Cuando le preguntaba por su infancia o sus años universitarios, lo atribuía a recuerdos dolorosos, tal vez a un trauma familiar. Nunca a esto. Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo. Te mentí todos los días durante 5 años. Pero Sarah, necesito que lo entiendas. Me enamoré de ti como yo mismo, no como Michael Thompson, el hombre que te abrazaba cuando llorabas, que soñaba con nuestro futuro juntos, que estaba tan emocionado con el bebé. Todo eso era real. Ese era yo, David, no un personaje que interpretaba. Las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo mancharon el papel. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Sarah se llevó la mano al vientre para protegerlo. Si me ha pasado algo, significa que me han encontrado. No sé cómo. He tenido mucho cuidado, pero la familia Koslov tiene más memoria y más influencia de lo que el FBI jamás imaginó. Las pruebas que hay en esa habitación representan 8 años de mi propia investigación sobre sus operaciones. Nunca dejé de investigar, Sarah. No podía permitir que la muerte de James fuera en vano. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. Si Michael estaba muerto y los Koslov lo habían encontrado,
Entonces también habrían encontrado pruebas de su existencia, de su matrimonio, del bebé. Ponte en contacto con el agente Morrison inmediatamente. Su número está en este sobre. Dile que la tapadera de David Mitchell ha sido descubierta. Él sabrá qué hacer. No confíes en nadie más, ni siquiera en la policía local. Los Kozlov tienen gente en todas partes. El último párrafo le revolvió el estómago. Lo siento, mi amor. Siento las mentiras. Siento el peligro que traje a tu vida. Siento que nuestro hijo vaya a crecer sin un padre. Pero no siento haberte amado ni el tiempo que pasamos juntos. Eso fue lo más real de mi vida. Coge las pruebas, huye, confía en Morrison y ten por seguro que todo lo que sentí por ti era verdad. Aunque todo lo demás fuera mentira, estaba firmado simplemente por David. Sarah se sentó en la creciente oscuridad, con la lluvia golpeando el techo, sosteniendo la carta que acababa de destruir y redefinir todo su mundo. La tormenta se había intensificado, sacudiendo las ventanas de la cabaña con una violencia que parecía reflejar el caos en la mente de Sarah. Se sentó en el suelo de la habitación secreta, rodeada de los restos dispersos de la vida secreta de su marido, con las manos temblorosas mientras sostenía el pasaporte falso con la fotografía de David, pero con el nombre de un desconocido, Marcus Chen. El nombre le sonaba extraño cuando lo susurró en voz alta, como si pronunciarlo pudiera de alguna manera dar sentido a lo imposible. Pero nada podía dar sentido a esto. El hombre con el que había compartido la cama durante 3 años, que le había masajeado los pies cuando estaban hinchados, que había hablado con su bebé nonato todas las noches. Ese hombre no existía. Un golpe seco repentino procedente de algún lugar de arriba la hizo quedarse paralizada. El sonido era demasiado fuerte, demasiado deliberado para ser escombros arrastrados por el viento. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras escuchaba, esforzándose por oír por encima de la furia de la tormenta. Otro golpe seco, seguido del inconfundible crujido de las tablas del suelo. Alguien estaba en la cabaña, moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado. Sarah alcanzó la lámpara del escritorio y la apagó, sumiendo la habitación secreta en la oscuridad. La delgada línea de luz bajo la estantería parecía brillar como un faro, y rezó para que quienquiera que estuviera arriba no se diera cuenta del pequeño hueco que había dejado al entrar. Unos pasos pesados se movían con determinación por el piso de arriba, deteniéndose cerca de lo que ella calculó que era la zona de la cocina. Sarah se pegó a la pared, moviendo instintivamente una mano para proteger su vientre. El bebé se movió inquieto, como si sintiera su miedo. Una voz masculina, apagada pero urgente, pronunció unas palabras que ella no pudo entender. Entonces, otra voz respondió. Se dio cuenta de que eran al menos 2. Se le heló la sangre al darse cuenta de que no estaban tratando de hacer silencio. No les preocupaba molestar a nadie, lo que significaba que o bien pensaban que la cabaña estaba vacía, o bien sabían exactamente dónde estaba ella. Los pasos se separaron, moviéndose en diferentes direcciones. Unos se dirigieron hacia el dormitorio, mientras que otros se acercaron a la sala de estar y al estudio, donde se ocultaba la entrada a las habitaciones secretas. Sarah se mordió el labio para no gemir cuando los pasos se hicieron más fuertes y cercanos. «Comprueba todo», ordenó una voz ronca. «Si lo encuentra, tenemos que saberlo». ¿Encontrar qué? La mente de Sarah barajó rápidamente las posibilidades. La habitación en sí, los documentos o algo completamente diferente, algo que aún no había descubierto. Un estruendo procedente del dormitorio sugirió que no les preocupaba ser delicados. Los muebles se arrastraban por el suelo, los cajones se abrían y se cerraban de golpe. Estaban buscando de forma sistemática, profesional. No eran ladrones comunes. Los pasos en el estudio se detuvieron justo fuera de la estantería. Sarah contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones, temiendo que incluso el más mínimo ruido la delatara. A través de la delgada barrera podía oír a alguien moviendo libros, probando los estantes. Le empezaron a dar calambres en las piernas por estar agachada, pero no se atrevió a cambiar de posición. «¿Algo?», preguntó la voz ronca. «Todavía no, pero mira esto». A Sarah se le encogió el corazón al oír el ruido de los papeles. Había dejado los archivos de David esparcidos sobre el escritorio cuando la tormenta la había distraído. Sabrían que alguien había estado allí leyendo todo. «Ha estado aquí, sin duda», confirmó la segunda voz. «Y hace poco.
Estos papeles siguen esparcidos como si alguien se hubiera marchado con prisa. Entonces todavía está cerca. Revisen el perímetro. No podía haber ido muy lejos con esta tormenta, especialmente en su estado. Sabían lo del embarazo. El terror de Sarah se cristalizó en una concentración fría y aguda. Estos hombres no estaban buscando al azar. Sabían exactamente a quién buscaban. Los pasos se alejaron de la estantería y oyó que se abría la puerta principal, trayendo consigo el aullido del viento y la lluvia. Al menos uno de ellos había salido, pero ¿el otro seguía en la casa? Esperó, contando los latidos de su corazón, hasta estar segura de que solo oía a una persona moviéndose arriba. Esta podría ser su única oportunidad. Sarah tanteó en la oscuridad hasta que sus dedos encontraron el documento que había estado leyendo. Fuera lo que fuera en lo que David estaba involucrado, esos papeles eran lo suficientemente importantes como para que unos hombres vinieran a buscarlos en medio de una tormenta. Su mano rozó algo más, un pequeño objeto duro que había caído detrás del escritorio. Lo recogió y reconoció al tacto la forma de una memoria USB. En su sorpresa, al descubrir la habitación, debía de haberlo pasado por alto. Los pasos de arriba se dirigieron hacia la cocina, lo que le dio un momento para actuar. Sarah se guardó la memoria USB en el bolsillo y reunió los documentos que parecían más importantes, metiéndolos dentro de su chaqueta. No podía llevárselo todo, pero tal vez estos le darían algunas respuestas. La puerta trasera se cerró de golpe y oyó voces apagadas que hablaban fuera. Volverían pronto y registrarían más a fondo. Sarah miró la habitación por última vez, sabiendo que quizá nunca tendría otra oportunidad de descubrir la verdad. Pero quedarse significaba la muerte para ella y su bebé. Tenía que elegir entre las respuestas y la supervivencia. Eligió la supervivencia. La luz de la mañana se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña mientras Sarah se sentaba en la mesa de la cocina. La tarjeta de visita de Marcus Chen entre sus dedos, con la mente acelerada por los fragmentos de lo que había descubierto. Los documentos de identidad falsos, las fotos de vigilancia, los mapas, todo apuntando a un marido que nunca había sabido que existía. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar. Cafetería de Pine Street, 10 M. Ven sola. Un amigo de David. A Sarah se le heló la sangre. ¿Cómo había conseguido alguien su número? Había sido muy cuidadosa. No le había hablado a nadie de la cabaña excepto a su hermana. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su angustia, y ella se llevó una mano al vientre. No pasa nada, pequeño, susurró, aunque ya nada parecía estar bien. Pensó en llamar al detective Chen, pero algo la detuvo. ¿Y si este misterioso contacto tenía las respuestas que ella necesitaba desesperadamente? ¿Y si podían explicar lo inexplicable? A las 9:45 Sarah aparcó frente a la cafetería, un lugar pintoresco que nunca había visto antes, a pesar de llevar 3 años viviendo en la ciudad. A través de la ventana, vio a una mujer de unos 50 años sentada sola en una mesa de la esquina, con mechas plateadas en el pelo y vestida con una chaqueta azul marino. Los ojos de la mujer se encontraron con los de Sarah a través del cristal y asintió ligeramente. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras entraba. La mujer le indicó el asiento frente a ella y Sarah se sentó a regañadientes. «Tú debes de ser Sarah». La voz de la mujer era suave, pero transmitía una tensión subyacente. «Soy Linda Morrison. Trabajé con tu marido». «¿Trabajaste con él?» David era contable en no, cariño, no lo era. La expresión de Linda era comprensiva, pero firme. David trabajaba para el gobierno, concretamente en el programa de protección de testigos. Era un agente. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. Eso es imposible. Llevábamos 4 años casados. Lo habría sabido. ¿Lo habría sabido? Linda se inclinó hacia adelante. Piénsalo. Sus horarios extraños, los viajes de negocios de los que no podía hablar, la forma en que nunca hablaba de su pasado o de su familia, la cautela con la que respondía a las preguntas sobre su trabajo. La mente de Sarah daba vueltas. Siempre había atribuido el secretismo de David a su personalidad reservada, a su trágica infancia en hogares de acogida. Pero ahora las piezas del rompecabezas se reorganizaban para formar una nueva y aterradora imagen. Las personas de esas fotografías, dijo Sarah lentamente, no lo eran sus casos. Personas a las que protegía, reubicaba y mantenía a salvo.
La voz de Linda se redujo a un susurro hasta que alguien empezó a perseguirlos, a darles caza sistemáticamente. Sarah sintió cómo se le helaba la sangre. La cabaña, esa habitación llena de pruebas. David estaba investigando la filtración. Alguien dentro del programa vendía información al mejor postor, ubicaciones de testigos, nuevas identidades, todo. Linda miró a su alrededor nerviosa. Estaba a punto de desenmascararlos cuando murió. Su accidente no fue un accidente. Las palabras de Linda flotaban en el aire como una sentencia de muerte. David me llamó 2 días antes de morir. Dijo que había descubierto algo grande, algo que lo destaparía todo. Estaba asustado, Sarah. Nunca antes lo había oído asustado. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre. El bebé es la razón por la que estás en peligro. David me habló del embarazo, de lo feliz que estaba, pero también me dijo que si le pasaba algo, tú serías el objetivo. No solo porque eres su esposa, sino por lo que podrías saber o descubrir. Pero yo no sé nada. Linda se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Sarah. Eso no les importará. No pueden correr el riesgo. Sarah pensó en el extraño coche que había visto siguiéndola ayer. La sensación de estar siendo observada en la tienda de comestibles. La forma en que su vecino la había mirado extrañamente cuando mencionó que iba a la cabaña. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo huir. Estoy embarazada de 6 meses y tengo una vida aquí. Tienes que desaparecer, Sarah. Esta noche puedo ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Sarah estudió el rostro de Linda, buscando algún indicio de engaño, pero solo encontró preocupación genuina. ¿Cómo sé que dices la verdad? ¿Cómo sé que no formas parte de esta conspiración? Linda sacó su teléfono y le mostró una foto a Sarah. David estaba de pie junto a ella y varias otras personas en lo que parecía una oficina gubernamental. Llevaba una placa y parecía serio, profesional, nada que ver con el amable contable con el que Sarah se había casado. Esta foto fue tomada 6 meses antes de que te conociera, dijo Linda. Era uno de nuestros mejores empleados, dedicado, minucioso y ético hasta el extremo. Eso es lo que lo hacía peligroso para quien quiera que esté detrás de todo esto. Sarah se quedó mirando la foto, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. El hombre de la imagen era sin duda David, pero le resultaba completamente ajeno. Incluso su postura era diferente, más alerta, más cautelosa. Si huyo, dijo Sarah finalmente, ¿qué tipo de vida tendrá mi hijo siempre mirando por encima del hombro, sin quedarse nunca en un mismo lugar? Una vida, respondió Linda simplemente. ¿Qué es más de lo que tendrás si te quedas? Afuera, un sedán negro con cristales tintados se detuvo junto a la acera. El teléfono móvil en la mano temblorosa de Sarah vibró con una llamada entrante. Número desconocido. Su dedo se cernió sobre el botón de rechazar, pero algo la hizo contestar. Hola, Sarah. La voz era suave, culta, con un ligero acento que no supo identificar. Creo que has encontrado algo que me pertenece. Se le heló la sangre. ¿Quién es? Alguien que conocía muy bien a tu marido. Mejor que tú, por lo que parece. Una risa baja que le puso los pelos de punta. Has estado muy ocupada, ¿verdad? Explorando lugares donde no debías, tocando cosas que no estaban destinadas a tus ojos. La mirada de Sarah se dirigió rápidamente a la habitación oculta, cuya puerta seguía abierta como una herida en la pared. No sé de qué estás hablando. El pasaporte que encontraste, David Chen, ese nombre no te dice nada, ¿verdad? Pero debería. Ese era el verdadero nombre de tu marido antes de convertirse en el hombre del que te enamoraste. La habitación parecía inclinarse a su alrededor. Se agarró al borde de la mesa de la cocina, luchando contra las oleadas de náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Estás mintiendo. Mira la marca de nacimiento, Sarah, detrás de su oreja izquierda, con forma de luna creciente. Apuesto a que ese detalle nunca apareció en su historia inventada. Las rodillas le fallaron. La marca de nacimiento era real. La había acariciado innumerables veces con la yema del dedo durante los momentos tranquilos que habían pasado juntos. ¿Cómo podía saber ese desconocido un detalle tan íntimo? ¿Qué quieres?, susurró. Lo que David me robó. Pensó que podía desaparecer, empezar de cero con su guapa esposa americana. Pero las deudas no desaparecen, Sarah. Se acumulan con los intereses. Él está muerto. Sea lo que te debía, la muerte no salda esta deuda en particular. Pero tú sí puedes. A través de la ventana de la cocina, Sarah vislumbró un movimiento en las ramas de los árboles. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas.
¿Me te estás observando? Tienes algo que necesito. La llave de la caja de seguridad. David era inteligente, pero no lo suficiente. Dejó pistas, ¿verdad? Escondidas donde solo alguien que lo conociera de verdad pensaría en buscar. La mente de Sarah volvió rápidamente a la habitación secreta, a las fotografías y documentos esparcidos por ese escritorio improvisado. No había encontrado ninguna llave, pero tampoco había apenas rascado la superficie antes de que el miedo la ahuyentara. No tengo ninguna llave. Entonces será mejor que la encuentres. Tienes 24 horas, Sarah. Después de eso tendré que tomar medidas más directas y no me gustaría que te pasara nada a ti ni al bebé que llevas dentro. La línea se cortó. Sarah se quedó mirando el teléfono, con las manos temblando tan violentamente que casi se le cae. 24 horas. El desconocido sabía lo de su embarazo, sabía lo de la habitación secreta, sabía detalles sobre Michael David que solo alguien muy cercano a él podría saber. Se obligó a volver a la habitación secreta, esta vez moviéndose con un propósito desesperado. Las fotografías adquirían ahora un nuevo significado. En una, podía ver a Michael David de pie junto a un elegante coche negro, con el brazo alrededor de una mujer que Sarah no reconocía. Su sonrisa parecía diferente de alguna manera, más dura en los bordes. Otra foto lo mostraba en lo que parecía ser un restaurante caro, estrechando la mano a un hombre cuyo rostro había sido deliberadamente ocultado. Los documentos financieros eran más inquietantes. Extractos bancarios de cuentas que ella nunca había oído nombrar, que mostraban depósitos y retiradas de cantidades que la mareaban, transferencias a cuentas en el extranjero, una vida de dinero y secretismo que discurría en paralelo a la modesta existencia que habían compartido. Pero fue el cuaderno que encontró escondido detrás de uno de los archivadores lo que le permitió encajar todas las piezas. Páginas escritas a mano por Michael en las que detallaba reuniones, transacciones y lo que parecía ser una elaborada estafa relacionada con falsificaciones de obras de arte y coleccionistas adinerados. La última entrada estaba fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Víctor, empiezas a sospechar. Puede que haya que acelerar los planes. Sarah no sospecha nada. El embarazo es una distracción que nos protege. Si me pasa algo, la llave está donde nos despedimos por primera vez. Sarah leyó el pasaje 3 veces, con la vista nublada por las lágrimas. La forma fría en que había escrito sobre ella, sobre su hijo no nacido, como si fueran meras piezas la que le dio esperanza y terror. La llave estaba donde se habían despedido por primera vez. Su primera pelea como matrimonio había sido una tontería por algo trivial que ahora apenas recordaba, pero recordaba dónde había ocurrido. El viejo roble junto al lago, el que tenía sus iniciales grabadas en la corteza. Michael se había marchado enfadado y ella había esperado allí durante horas hasta que él regresó para disculparse. La oscuridad caía cuando Sarah cogió una linterna y se dirigió hacia la puerta. Detrás de ella, la habitación secreta se abría como una boca llena de secretos. No se molestó en cerrarla. Pasara lo que pasara a continuación, ya no habría más escondites para la verdad. El haz de luz de la linterna atravesaba la penumbra mientras se dirigía hacia el lago, hacia las respuestas que podrían salvarle la vida o destruir lo poco que quedaba de su mundo. El viaje de vuelta a la cabaña le pareció un sueño febril. Las manos de Sarah temblaban sobre el volante mientras las palabras del detective Morrison resonaban en su mente. Marcus Webb desapareció 3 meses antes de que conocieras a tu marido. La fotografía del verdadero Marcus Webb se grabó en su memoria. El rostro de un desconocido más joven, más suave, nada que ver con el hombre con el que se había casado y al que amaba. Entró en el camino de grava mientras el crepúsculo pintaba el cielo de intensos tonos naranjas y rojos. La cabaña se alzaba ante ella, ya no como el romántico refugio que había imaginado, sino como un monumento al engaño. Cada tabla, cada clavo, cada mueble cuidadosamente elegido había sido seleccionado por un hombre cuyo verdadero nombre ni siquiera conocía. Una vez dentro, se dirigió directamente a la habitación secreta. La falsa pared se abría como una herida, revelando los secretos que habían destruido su mundo. Pero ahora lo veía todo con otros ojos. Si su marido no era Marcus Webb, ¿quién era? ¿Y qué le había pasado al verdadero Marcus? Sacó una caja tras otra y esparció su contenido por el suelo de la sala principal. Extractos bancarios, fotos de vigilancia, documentos de identidad falsos. Era abrumador,
pero en algún lugar de ese laberinto de mentiras se encontraba la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Un sobre de Manila escondido detrás de los demás le llamó la atención. Su nombre estaba escrito en él con la familiar letra de su marido. Para Sarah, si me pasa algo, su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave plateada. Sarah, si estás leyendo esto, es que me han encontrado. Nunca quise que supieras nada de mi pasado, pero mereces saber la verdad. Mi verdadero nombre es David Chen. Trabajaba para gente que no perdona los errores, y cometí uno muy grande. Marcus Webb era mi superior, mi amigo, y yo provoqué su muerte. Tomé su identidad para esconderme de ellos, para empezar de nuevo, para convertirme en alguien digno de ti. La llave abre una caja de seguridad en el First National Bank de Millfield. Caja 247. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para desaparecer. Dinero, nuevas identidades para ti y el bebé, contactos que pueden ayudarte. Úsalos. Esa gente no parará hasta encontrar lo que Marcus escondió, y te matarán para conseguirlo. Te quiero más de lo que jamás sabrás. Siento las mentiras. Coge a nuestro hijo y huye. David. La visión de Sarah se nubló cuando las lágrimas cayeron sobre el papel. David. Su verdadero nombre era David, y había estado huyendo de algo tan terrible que había robado la vida de un hombre muerto. El bebé dio una patada con fuerza, como si sintiera su angustia, y ella se llevó la mano al vientre. ¿En qué nos ha metido tu papá?, susurró. Un suave crujido en el porche delantero la hizo quedarse paralizada. La cabaña se calmaba por la noche, pero este sonido era diferente, deliberado, cuidadoso. Rápidamente recogió la carta y la llave, las metió en el bolsillo y se dirigió a la ventana. Un sedán negro estaba aparcado al final de su camino de entrada, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba, y su sangre se heló. El detective Morrison le había advertido que personas peligrosas podrían venir a buscar lo que Marcus o David habían escondido. Ahora se oyó otro crujido más cerca de la puerta. La mente de Sarah barajó rápidamente sus opciones. La puerta trasera daba a un bosque denso, pero en su estado no podía escapar de nadie. Su teléfono no tenía cobertura. El aislamiento de la cabaña, que antes le parecía romántico, ahora le parecía una trampa. Cogió un cuchillo de cocina y se dirigió hacia el dormitorio, pero la cerradura de la puerta principal ya estaba girando. Alguien tenía la llave. «¿Señora Webb?», llamó una voz masculina en voz baja. «Solo queremos hablar». Sarah se pegó a la pared del dormitorio, sin atreverse apenas a respirar. A través de la rendija de la puerta, podía ver dos figuras moviéndose por su salón, una alta y delgada, la otra más baja pero de complexión fuerte. Se movían con la eficiencia de los profesionales. «Revisa la habitación de atrás», dijo el alto. «Tiene que estar aquí en alguna parte». Buscaban lo que Marcus Webb había escondido, lo que había costado la vida a David. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba la llave de la caja fuerte. ¿Lo sabían? ¿David había logrado mantener ese secreto? El hombre más bajo salió de la habitación secreta, sacudiendo la cabeza. Nada. Solo el equipo de vigilancia que ya conocíamos. Entonces registrad todo lo demás. Pone este lugar patas arriba si es necesario. Sarah los oyó moverse por la cabaña de forma sistemática. Cajones que se abrían, muebles que se movían, tablas del suelo que se probaban. Eran minuciosos, pacientes, el tipo de personas que no se rendían fácilmente. El bebé se movió dentro de ella, y Sarah contuvo un grito cuando un dolor agudo le atravesó el costado. El estrés la estaba afectando más de lo que había pensado. Tenía que salir de allí. Tenía que llegar a la caja de seguridad y seguir las últimas instrucciones de David. Pero primero tenía que sobrevivir a los próximos minutos. Unos pasos se acercaron a la puerta del dormitorio y Sarah levantó el cuchillo con manos temblorosas, sabiendo que sería inútil contra asesinos entrenados, pero incapaz de rendirse sin luchar. La vida de su hijo dependía de lo que sucediera a continuación. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una inquietante quietud que parecía presionar contra las paredes de la cabaña. Sarah se sentó encorvada sobre el ordenador portátil de Marcus, con los dedos temblorosos mientras se desplazaba por los archivos encriptados a los que finalmente había conseguido acceder utilizando las contraseñas ocultas en su diario. Cada documento que abría era como otro clavo en el ataúd de su matrimonio.
Los extractos bancarios mostraban transferencias por valor de cientos de miles de dólares a cuentas en el extranjero. Los registros de viajes revelaban viajes que ella nunca había conocido, viajes que coincidían con las fechas en las que Marcus supuestamente había estado en conferencias. Pero fue la carpeta etiquetada como contingencia la que le heló la sangre. En su interior había perfiles detallados de 3 mujeres, con fotografías, direcciones, historiales laborales y hábitos personales. La primera foto mostraba a una morena llamada Lisa Chen, marcada con una X roja y la fecha de hacía 2 años. La segunda mostraba a una rubia llamada Amanda Reeves, también marcada con una X, con fecha de hacía 8 meses. La tercera foto hizo que el corazón de Sarah se detuviera por completo. Era su propia foto de compromiso, sonriendo radiante a Marcus fuera de su restaurante favorito. Pero, a diferencia de las demás, su archivo estaba marcado como activo. Fase 3 completada. Debajo de su foto había notas meticulosas sobre sus rutinas, sus amigos, la situación financiera de su familia y, lo más escalofriante de todo, una línea temporal que terminaba con la herencia accesible tras la muerte del sujeto. Se prefería un accidente simulado. El bebé dio una fuerte patada, como si sintiera su terror. Sarah se presionó el vientre con la mano, luchando contra las oleadas de náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. Marcus no se había enamorado de ella por casualidad. Toda su relación había sido orquestada. Cada momento compartido estaba calculado. Cada palabra tierna formaba parte de una elaborada estafa. Pero ¿por qué seguía viva? Según su cronología, el accidente debería haber ocurrido hacía meses. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mira las noticias. Con manos temblorosas, Sarah abrió una página web de noticias locales. El titular la dejó sin aliento. Mujeres desaparecidas encontradas muertas. La policía sospecha de un asesino en serie. El artículo incluía fotos de Lisa Chen y Amanda Reeves junto a otras 3 mujeres que Sarah no reconocía. Todas habían sido encontradas enterradas en lugares remotos del estado. Todas eran viudas o divorciadas adineradas. Todas habían muerto en lo que inicialmente parecían accidentes, hasta que las pruebas forenses revelaron que se trataba de asesinatos. La visión de Sarah se nubló al comprender las implicaciones. Marcus no era solo un estafador, era un asesino y ella iba a ser su próxima víctima. Llegó otro mensaje de texto. Tenemos que vernos. Cementerio de Millers Road. Dentro de 1 hora. Ven sola. Tu vida depende de ello. Todos sus instintos le gritaban que llamara a la policía, pero la duda se apoderó de ella. Si Marcus había sido tan cuidadoso, tan metódico, ¿tenía también contactos en las fuerzas del orden? La visita de los falsos detectives sugería que su red era más amplia de lo que ella había imaginado. Sarah cogió la pistola que había encontrado en el escritorio de Marcus y comprobó que estuviera cargada antes de guardarla en su chaqueta. Copió los archivos del portátil a una memoria USB y la escondió dentro de una lata de café en la despensa. Quizá alguien acabaría encontrando las pruebas. El trayecto hasta el cementerio de Millers Road duró 20 minutos por sinuosas carreteras de montaña. Sarah no dejaba de mirar por el retrovisor, paranoica por si cada par de faros pertenecía a alguien que la perseguía. Las puertas del cementerio estaban abiertas, con el hierro oxidado retorcido en forma de volutas decorativas que parecían siniestras a la luz del atardecer. Aparcó cerca de la entrada, pero dejó el motor en marcha. Entre las lápidas desgastadas, una figura emergió de detrás de un gran monumento de mármol. Una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y rizado y los ojos cansados. «Tú eres Sarah», dijo la mujer al acercarse. No era una pregunta. «¿Quién eres?» La detective Rachel Morris, antes de la policía de Seattle, le mostró a Sarah una placa antes de guardarla. «Llevo 3 años siguiendo a tu marido, siguiendo a Marcus, pero la policía dijo, la policía no sabe nada de mí. Estoy fuera de servicio en este caso». Morris miró a su alrededor nerviosa. «Tu marido mató a mi hermana. Lisa Chen era mi media hermana. Y cuando la policía local dictaminó que su muerte había sido un accidente, empecé a investigar. Fue entonces cuando descubrí el patrón». Sarah se sintió aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. «Así que tú enviaste el mensaje. He estado vigilando la cabaña, esperando el momento adecuado. Cuando vi que había sobrevivido más tiempo de lo habitual, supe que algo había cambiado sus planes». Morris se acercó, con voz urgente.
Estás en peligro inmediato, Sarah. Él no está muerto. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. ¿Qué quieres decir con que no está muerto? Marcus Holloway, si es que ese es su verdadero nombre, fingió su propia muerte. El cuerpo estaba demasiado quemado para confirmar el ADN, y tengo motivos para creer que sobornó a alguien de la oficina forense. Ya lo ha hecho antes. Crear nuevas identidades tras completar sus operaciones. A Sarah le fallaron las piernas. Entonces, ¿por qué no me ha matado? La expresión de Morris se volvió sombría. Porque estás embarazada. Creo que está esperando al bebé. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba fijamente la imagen imposible. David, sin lugar a dudas David, de pie junto a una mujer con un llamativo cabello pelirrojo y dos niños pequeños. Parecían una familia feliz. La fecha en la esquina decía, hace 3 años, pocos meses después de que ella y David empezaran a salir, sus piernas se doblaron y se desplomó sobre el frío suelo de hormigón de la habitación secreta. El sobre de Manila contenía docenas de fotos similares, junto con extractos bancarios, escrituras de propiedad y lo que parecía ser un segundo carné de conducir con la cara de David, pero con un nombre completamente diferente, Marcus Chen. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si sintiera su angustia. Sarah se presionó el vientre con la mano libre, tratando de estabilizar su respiración. Todo lo que creía saber sobre su marido se desmoronaba a su alrededor como papel antiguo. Un ruido en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Pasos pesados y deliberados que se movían por la planta principal de la cabaña. La sangre de Sarah se heló. Había cerrado todas las puertas con llave. El coche estaba escondido detrás de la cabaña. Quienquiera que estuviera allí arriba había forzado las cerraduras o tenía su propia llave. Rápida pero silenciosamente, recogió las fotografías y los documentos esparcidos y los volvió a meter en el sobre. Los pasos se detuvieron justo encima de ella y oyó el característico crujido del suelo cerca del fregadero de la cocina. Alguien estaba registrando la cabaña sistemáticamente. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Sarah se dirigió a la entrada de la habitación secreta. La puerta de la estantería seguía entreabierta y a través del hueco podía ver un trozo del sótano. Contuvo la respiración y escuchó. «Sé que estás aquí, Sarah». La voz le resultaba desconocida. Era un hombre con un ligero acento que no supo identificar. «David nos ha hablado de ti, del bebé. Solo queremos hablar». La mentira en su tono era inconfundible. Sarah apretó con fuerza el sobre. Fuera cual fuera el asunto en el que David estuviera involucrado, esas personas no estaban allí para mantener una conversación amistosa. «Tu marido se llevó algo que pertenece a nuestra organización». La voz continuó. Ahora estaba más cerca. Podía oírlo bajar las escaleras del sótano. «Creemos que puede haberlo escondido aquí. Esperamos que pueda ayudarnos a localizarlo». Los ojos de Sarah recorrieron rápidamente la habitación secreta. Además de los archivadores y la caja fuerte que ya había abierto, había varias cajas apiladas contra la pared del fondo. Aún no había tenido tiempo de examinarlas, pero lo que fuera que buscaban estas personas podría estar entre las posesiones ocultas de David. El suelo del sótano crujió cuando el intruso se movió. Sarah se pegó a la pared detrás de la puerta, rezando para que el mecanismo de la estantería no delatara su ubicación. El bebé parecía sentir el peligro y se había quedado quieto. «Señora Chen», llamó el hombre, utilizando el nombre de la identificación falsa de David. «¿O prefiere señora Morrison?» Su marido utilizaba tantos nombres que es difícil llevar la cuenta. La mención casual de múltiples identidades provocó otra oleada de náuseas en Sarah. ¿Cómo había podido vivir con alguien durante 3 años y no saber nada sobre quién era realmente? De repente, la luz se filtró por el hueco de la puerta. El hombre había encontrado el interruptor principal de la luz del sótano. Sarah podía ver su sombra moviéndose metódicamente por la habitación, revisando detrás de la caldera, examinando las paredes. Estaba buscando la habitación secreta. Sarah abrió en silencio la caja más cercana, con la esperanza de encontrar lo que estaban buscando. Dentro había más documentos, estos con sellos oficiales del gobierno. Mientras los revisaba, ciertas palabras le llamaron la atención. Autorizada la eliminación de activos clasificados. Se le heló la sangre al darse cuenta de que David no solo había estado viviendo una doble vida, había sido una especie de espía o agente de inteligencia. Los planos arquitectónicos que obtuvimos muestran algunas discrepancias interesantes en las dimensiones de este sótano, continuó el hombre,
con la voz ahora incómodamente cerca de la estantería. Las casas antiguas suelen tener espacios ocultos, quizá escondites de la época de la ley seca. El corazón de Sara latía con fuerza mientras lo oía golpear las paredes, recorriendo metódicamente todo el perímetro del sótano. Era solo cuestión de tiempo que descubriera la entrada. En el fondo de la caja, sus dedos se cerraron alrededor de algo metálico. Sacó un pequeño dispositivo que parecía una sofisticada memoria USB, pero con puertos adicionales y lo que parecía ser un hardware de encriptación. Tenía que ser eso lo que buscaban. Los golpes se detuvieron justo al otro lado de la estantería. Interesante, murmuró el hombre. Esta sección suena hueca. La mente de Sara se aceleró. La ventana cerca del techo era demasiado pequeña y alta para que pudiera escapar por ella, especialmente en su estado. La única salida era a través del sótano, lo que significaba pasar por delante del intruso. Oyó al hombre probando la estantería, empujando y tirando de los bordes. El mecanismo estaba bien escondido, pero él parecía saber lo que estaba buscando. El dispositivo que tenía en la mano parecía desgastado, casi vivo. La información que contenía le había costado la vida a David y ahora amenazaba la suya, pero también podía ser su única baza. La estantería comenzó a moverse. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la cabaña mientras Sara se agachaba detrás de la encimera de la cocina. Su teléfono estaba agarrado entre sus manos temblorosas. El número del detective Morrison brillaba en la pantalla, pero su pulgar se cernía sobre el botón de llamada, paralizado por la indecisión. Cada sombra parecía moverse en su visión periférica. Cada crujido de la vieja madera hacía que su corazón latiera más rápido. Tenía unos 10 minutos antes de que quienquiera que estuviera merodeando por la propiedad hiciera su movimiento. La figura que había vislumbrado entre los árboles había desaparecido, pero podía sentir unos ojos observándola, calculando. Las pruebas esparcidas por la habitación secreta del piso de arriba le pesaban como una losa sobre el pecho. La otra vida de Michael, los asesinatos, las fotografías de mujeres que se parecían inquietantemente a ella. Un suave golpe en el porche trasero le cortó la respiración. Luego, otros pasos deliberados y cuidadosos. La mente de Sara barajó rápidamente sus opciones. La puerta principal estaba más cerca, pero la dejaría a la vista de quienquiera que se acercara por detrás de la cabaña. La entrada al sótano estaba demasiado lejos y allí abajo quedaría atrapada. Su única oportunidad era permanecer oculta y esperar a que pasaran de largo. El bebé dio una patada fuerte, como si sintiera su terror. Sara se presionó el vientre con la mano libre, tratando de calmarse a sí misma y al niño que crecía dentro de ella. Pensó en la foto de la ecografía que guardaba en su cartera, en la carita que nunca conocería a su padre, o que solo conocería al monstruo que realmente había sido. Se rompió un cristal en la sala de estar. Sara contuvo un grito cuando unos pasos cruzaron el suelo de madera por encima de su escondite. Se movían con determinación, no con los pasos cautelosos de alguien que está entrando a robar, sino con el paso seguro de alguien que sabe exactamente a dónde va. Alguien que había estado allí antes, Sara. La voz era masculina, tranquila, casi amable. Sé que estás aquí. Tu coche está fuera. No reconoció la voz, pero algo en su tono le puso los pelos de punta. Había algo familiar en Michael ella, le había como si la hablado de ella conociera a esta persona. íntimamente. ¿Eran socios en el retorcido juego que él había estado jugando? No estoy aquí para hacerte daño, continuó la voz. Ahora más cerca. Los pasos se habían desplazado a la cocina. Michael hablaba a menudo de ti. Te tenía mucho cariño. A Sara se le revolvió el estómago. Pasado. Como si la muerte de Michael no hubiera sido el accidente que todos creían. Tomó algunas decisiones equivocadas al final. El hombre continuó, con la voz ahora directamente sobre su escondite. Se descuidó. Empezó a guardar demasiadas pruebas. Pero tú ya lo descubriste, ¿verdad? Una silla se arrastró por el suelo. Se estaba sentando, poniéndose cómodo. La naturalidad con la que lo hacía la aterrorizaba más que si hubiera estado gritando amenazas. El problema es, Sara, que has visto cosas que no debías haber visto. Y el detective Morrison, bueno, ahora está haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Todo porque no pudiste dejar las cosas como estaban. Su teléfono vibró con un mensaje de texto, un sonido agudo en medio del silencio. La sangre de Sara se heló al leer la vista previa. Morrison encontrado muerto en su coche. Deja de huir. El hombre que estaba encima de ella se rió suavemente. Ah, te has enterado. Es una pena, la verdad. Era un buen policía,
pero se estaba acercando demasiado a la verdad. La mente de Sarah daba vueltas. Morrison estaba muerto. La única persona que podría haber creído su historia, que podría haberla protegido, ya no estaba. Ahora estaba realmente sola, atrapada en esta pesadilla que antes había sido su refugio. Ahora necesito que salgas, Sarah. Tenemos cosas que discutir. La voz se había endurecido. Había perdido su falsa amabilidad. Hay cabos sueltos que atar, y tú tienes varios de ellos. Pensó en huir, pero su cuerpo embarazado se sentía torpe y lento. El bebé había crecido mucho en las últimas semanas, lo que le dificultaba moverse rápidamente. ¿Y a dónde iba a huir? El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia, y era evidente que él tenía ayuda. Gente que podría localizarla sin importar a dónde fuera. Voy a contar hasta 10, dijo el hombre. Si no sales, las cosas se pondrán muy desagradables, y no queremos estresar al bebé, ¿verdad? La mención casual de su embarazo hizo que un nuevo terror recorriera sus venas. Él sabía lo del bebé. Probablemente lo sabía incluso antes de que ella se lo contara a Michael. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola? ¿Planeando esto? 1. Sarah cerró los ojos, tratando de pensar. Tenía que haber algo que se le escapaba, alguna ventaja que pudiera encontrar. 2. La pistola. Morrison había mencionado haber encontrado una pistola entre las cosas de Michael. ¿La policía se lo había llevado todo o aún quedaba algo escondido en la cabaña que pudiera usar? 3. Su mano se movió instintivamente hacia el cajón de la cocina más cercano. Michael siempre había guardado allí una llave de repuesto de su camioneta, junto con otras cosas. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío. No era una pistola, sino una pesada llave inglesa que él usaba para hacer reparaciones. 4. No era mucho, pero era algo. Sarah agarró la llave con fuerza y se preparó para luchar por su vida. La casa franca parecía una tumba. Sarah se sentó en el borde de la estrecha cama, mirando fijamente el teléfono desechable que el agente Martínez le había dejado. Habían pasado 3 días desde el arresto de David. 3 días de espera en esta habitación, estéril con paredes beige y una única ventana enrejada. El bebé daba patadas inquietas, como si sintiera su ansiedad. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos en espiral. Martínez entró con una carpeta de Manila y 2 tazas de café, con expresión sombría. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en la silla de plástico frente a ella. El equipo forense terminó de procesar la cabaña, y Sarah sintió un nudo en el estómago. «Y encontramos más de lo que esperábamos». Abrió la carpeta, revelando fotografías que le cortaron la respiración. La habitación secreta, que había descubierto ahora, tenía un aspecto diferente, despojada de todo bajo la dura luz fluorescente. Había paredes falsas. Tu marido tenía compartimentos dentro de compartimentos. La primera fotografía mostraba montones de dinero en efectivo, más dinero del que Sarah había visto nunca. La segunda revelaba pasaportes, al menos una docena, cada uno con la cara de Michael, pero con nombres diferentes. La tercera le hizo temblar las manos. Fotos de vigilancia de ella tomadas desde la distancia durante lo que parecían ser meses. «Me estaba observando antes de que nos conociéramos», susurró. Martínez asintió con gravedad. «Sarah, vuestro encuentro no fue casual. La cafetería, la bebida derramada, la encantadora disculpa, todo estaba orquestado. Llevaba al menos 6 meses estudiándote». La habitación daba vueltas. Sarah se agarró al borde de la cama, luchando contra las náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. «¿Por qué yo? No soy nadie especial. Solo era una profesora que vivía sola». Precisamente por eso Martínez sacó otro documento. Tu pasado te hacía perfecta. No tenías familia cercana después de la muerte de tus padres. Pocas amistades profundas. Una vida tranquila. Estabas lo suficientemente aislada como para desaparecer sin que mucha gente se hiciera preguntas, pero lo suficientemente estable como para proporcionar la tapadera perfecta. Desaparecer. La palabra le salió ahogada. Encontramos billetes de avión, Sarah. 2 billetes a Rumanía, con fecha para la semana que viene. Y hay más. Dudó y luego le mostró un expediente médico. Encontramos investigaciones sobre cómo inducir un parto prematuro, sobre cuidados neonatales, sobre cómo cambiar registros de nacimiento. La verdad la golpeó como un puñetazo. El bebé, él quería el bebé. Eso creemos. Un niño haría que la nueva identidad fuera aún más convincente.
Un padre cariñoso y su recién nacido. Un viudo trágico cuya esposa murió al dar a luz. Habría sido una tapadera inexpugnable. La visión de Sara se nubló. Cada momento tierno, cada caricia suave en su vientre en crecimiento, cada promesa susurrada sobre su futuro juntos. Todo había sido una manipulación calculada. El hombre al que había amado había planeado asesinarla y robarle a su hijo. ¿Dónde está ahora? Se las arregló, en un centro de detención federal. Pero Sara, hay algo más. La voz de Martínez se apagó. David no habla, pero sus socios siguen ahí fuera. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que saben lo del bebé, lo de ti. Te consideran un lastre. El miedo la atravesó como una descarga eléctrica. ¿Qué tipo de comunicaciones? Alguien llamado Víctor ha estado haciendo preguntas, indagando sobre refugios seguros, sobre protocolos de protección de testigos. Martínez se inclinó hacia adelante. Creemos que planean eliminarte antes de que puedas testificar. El bebé dio una fuerte patada y Sara se llevó ambas manos al vientre para protegerlo. ¿No pueden arrestarlos? Aún no sabemos quiénes son todos. La organización de David es más grande de lo que pensábamos inicialmente. Internacional. Estamos hablando de gente con recursos, gente que puede llegar a cualquier parte. Hizo una pausa. Sara, queremos trasladarte esta noche al programa oficial de protección de testigos. ¿Qué significa eso? Nueva identidad, nueva ubicación, nueva vida, romper por completo con todo lo que has conocido. Es la única forma de garantizar tu seguridad y la del bebé. Sara miró fijamente las fotografías esparcidas entre ellos, prueba de la elaborada mentira en la que se había convertido su vida. El hombre con el que se había casado, el padre de su hijo, nunca había existido. Michael Reeves era solo otra máscara que llevaba David Chen, y ella empezaba a comprender que David podría no ser ni siquiera su verdadero nombre. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Cuánto tiempo tendría que vivir así? El silencio de Martínez se prolongó demasiado, potencialmente para siempre. Esta gente no olvida y no perdona. Una vez que estás en el programa, volver a tu antigua vida no es realmente una opción. Sara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión aplastándola. Quedarse y arriesgar su vida y la de su hijo, o desaparecer para siempre en un mundo de nombres falsos y vigilancia constante. En cualquier caso, Sara Reeves había desaparecido. La mujer que se había reído tomando café con un encantador desconocido, que había creído en el amor a primera vista, que había planeado un futuro en una cabaña remota. Esa mujer estaba tan muerta como el matrimonio que había creído real. Cuando abrió los ojos, Martínez la miraba con algo que podría haber sido simpatía. «Necesito pensar», dijo ella. «Tienes hasta medianoche. Después de eso, la decisión se tomará por ti». La Casa Franca parecía una tumba. Sara apretó la cara contra el cristal antibalas y observó al agente Martínez coordinarse con el equipo táctico que estaba fuera. Habían pasado 3 días desde la detención del detective Chen, pero en lugar de sentir alivio, solo sentía un temor más profundo y sofocante. Su teléfono vibró. Número desconocido. «No contestes», dijo Martínez con brusquedad, pero Sara ya estaba deslizando el dedo para aceptar. «Hola, Sara». La voz estaba distorsionada electrónicamente. Era mecánica. «Has estado muy ocupada». La sangre de Sara se heló. Martínez se abalanzó sobre el teléfono, pero ella lo apartó. «¿Quién es?» «Alguien que conocía muy bien a tu marido. Alguien que te ha estado observando mientras descubrías todos sus pequeños secretos. Chen está detenido. Se ha acabado». Una risa como el chirrido del metal. El detective Chen solo seguía órdenes. ¿De verdad creías que un policía corrupto estaba detrás de todo? Tu marido robó algo muy valioso a gente muy peligrosa, Sara. Y ahora esa deuda recae sobre ti. Martínez hacía señas frenéticas al equipo técnico que supervisaba la llamada. Las manos de Sara temblaban mientras agarraba el teléfono. «No sé de qué estás hablando. Encontré las pruebas. Se la entregué. Lo que queremos es irreemplazable. Tu marido escondió algo más en esa cabaña. Algo que vale $50 millones. Tienes 72 horas para encontrarlo. Busqué en cada centímetro de ese lugar. No hay nada más. Entonces no buscaste lo suficiente. 72 horas. Sara, o tu bebé nunca dará su primer respiro». La línea se cortó. Sara se dobló por la mitad, jadeando mientras un dolor agudo le atravesaba el abdomen. Martínez la agarró del brazo y la guió hasta una silla. «Vamos a aumentar la seguridad», dijo con severidad. «Y vamos a volver a la cabaña». «No».
La voz de Sarah era apenas un susurro, ni hablar. Es demasiado peligroso. Es más peligroso ignorar esta amenaza. Quien quiera que fuera, no está mintiendo. Y tiene razón en una cosa. Si Michael escondió algo que vale tanto dinero, tenemos que encontrarlo antes que ellos. 2 horas más tarde, Sarah se encontraba en un todoterreno blindado de vuelta hacia las montañas. El equipo táctico había peinado la zona 2 veces, pero la cabaña parecía diferente ahora, malévola a la luz del atardecer. Cada sombra podía esconder a un francotirador. Cada rama que crujía podía ocultar pasos que se acercaban. Dentro, la habitación secreta estaba exactamente como la había dejado, pero Sarah se obligó a mirarla con nuevos ojos. La voz del teléfono tenía razón. Había estado tan concentrada en las identidades y los documentos que podría haber pasado por alto algo completamente diferente. ¿Qué podría valer 50 millones? Preguntó Martínez, revisando sistemáticamente cada tabla del suelo. Sarah pasó las manos por las paredes, buscando compartimentos ocultos. Diamantes, oro, bonos al portador o información, sugirió el agente Williams, el especialista en tecnología. Secretos corporativos, inteligencia gubernamental, material de chantaje. Trabajaron en un silencio metódico, desmantelando el santuario del engaño que Michael había construido con tanto cuidado. Sarah sacó libros de las estanterías, comprobando si tenían lomos huecos. Martínez utilizó un detector de metales en las paredes y el suelo. Williams examinó todos los dispositivos electrónicos con un sofisticado equipo de escaneo. Nada. Al caer la noche, Sarah se desplomó contra la pared, agotada. El bebé estaba inquieto, presionando contra sus costillas como si sintiera su angustia. Cerró los ojos, tratando de pensar como Michael. ¿Dónde escondería algo tan valioso que la gente mataría por ello? Las fotografías, dijo de repente. Martínez levantó la vista de donde estaba examinando las tablas del suelo. ¿Qué pasa con ellas? Sarah se puso en pie con dificultad y se dirigió a la pared de fotos de vigilancia. Estaba obsesionado con documentarlo todo. ¿Y si no se trata de lo que está escondido en la habitación, sino de lo que está escondido a plena vista? Empezó a sacar fotografías y a examinarlas con cuidado. La mayoría mostraban su rutina diaria, pero otras captaban a personas que no reconocía reuniéndose en aparcamientos, intercambiando maletines, entrando en edificios anónimos. Williams se unió a ella, utilizando una lupa para examinar las imágenes. No son solo fotos de vigilancia, son documentación de actividades delictivas. Tu marido estaba preparando un caso o una póliza de seguro, añadió Martínez con severidad. Sarah lo encontró en la fotografía número 47, una imagen de 2 hombres dándose la mano fuera de una planta química. En el reverso, con la letra precisa de Michael, Riverside Chemical, coordenadas del vertido ilegal, 41 2033 de N 80854 sin Daguerre O. Pruebas documentadas en la caja de seguridad 247 de RCB Riverside Chemical, susurró Williams. Llevaban años luchando contra una demanda colectiva, 50 millones en daños y perjuicios. Martínez ya estaba hablando por radio, coordinándose con la oficina local del FBI, pero Sarah apenas le oía. Un nuevo sonido se había sumado al viento de la montaña, el rugido sordo de vehículos que se acercaban. Ya están aquí, susurró. Las luces se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. A través de las ventanas, Sarah podía ver sombras en movimiento rodeando la cabaña. Puntos rojos de láser bailaban por las paredes. Martínez le agarró la mano. Salida trasera ahora. Pero cuando llegaron a la puerta trasera, esta explotó hacia adentro en una lluvia de astillas y humo. El almacén parecía una tumba cuando Sarah entró, con su aliento visible en el aire gélido. Las motas de polvo bailaban en la pálida luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. Y en algún lugar de la oscuridad podía oír el goteo constante del agua al golpear el hormigón. Marcus había elegido bien este lugar, aislado, olvidado, perfecto para cualquier final retorcido que hubiera planeado. Se movió con cuidado entre las imponentes estanterías de inventario abandonado, con la mano protegiendo instintivamente su vientre. El bebé había estado inquieto toda la noche, como si sintiera el peligro que se avecinaba. Cada sombra podía esconder una amenaza. Cada sonido podía indicar la presencia de Marcus. El peso de la pistola en el bolsillo de su chaqueta
le proporcionaba poco consuelo frente al miedo que le recorría la espalda. «Has venido sola», resonó la voz de Marcus desde algún lugar por encima de ella. Sarah levantó la vista y lo vio de pie en una pasarela metálica, mirándola como un depredador que estudia a su presa. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo cumplo mis promesas», respondió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. A diferencia de otras personas, su risa era fría y humillante. David siempre decía, «Eras demasiado confiada». Era una de las cosas que te convertían en un objetivo perfecto. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sabía, oír el nombre de David utilizado como arma contra ella le oprimía el pecho con dolor y rabia. «Él me quería. Te utilizó». Marcus comenzó a bajar una escalera oxidada. Sus pasos resonaban contra el metal. «Todos lo hacíamos. Eras nuestra póliza de seguro, Sarah. Nuestra forma de volver a una vida normal si las cosas se torcían». David se acomodó demasiado jugando a las casitas. La mano de Sarah encontró la pistola y sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. «Las fotos que encontré eran el seguro de David contra mí». Marcus llegó a la planta baja, manteniéndose fuera de su alcance en las sombras entre dos estanterías. «Planeaba desaparecer contigo y con el bebé. Empezar de cero en otro lugar. Eliminarme por completo después de todo lo que habíamos pasado juntos. Así que lo mataste. Eliminé una amenaza para nuestra operación». Su voz no mostraba remordimiento, ni rastro de la amistad que supuestamente había compartido con David. David olvidó que la lealtad es recíproca. Olvidó lo que habíamos construido juntos. Sarah dio un paso atrás cuando él se acercó, con el pulso latiéndole con fuerza en la garganta. «Lo que construiste fue una mentira. Murieron personas por lo que hiciste. Cada día muere gente». Marcus salió de las sombras y Sarah pudo ver el frío cálculo en sus ojos. La diferencia es que algunas muertes tienen un propósito. La muerte de David protegió años de trabajo, millones de dólares en activos. Tu muerte hará lo mismo. Las autoridades saben dónde estoy. La mentira le salió con facilidad, nacida de la desesperación. «Si me pasa algo, el detective Rodríguez está siguiendo una pista falsa que yo le he dado sobre tu huida a Canadá». Marcus sonrió, y fue lo más aterrador que Sarah había visto jamás. Es increíble lo fácil que es manipular a la gente cuando conoces sus debilidades. Ella quiere creer que eres inocente, así que persigue sombras mientras tú desapareces para siempre. La trampa se cerró a su alrededor con precisión matemática. Todas las salidas bloqueadas, todos los aliados desviados. Sarah se dio cuenta de que estaba ante un maestro manipulador que había orquestado los acontecimientos desde el principio. Incluso su descubrimiento de la habitación secreta podría haber formado parte de su plan. «Tú me llevaste hasta la prueba», susurró, comprendiendo todo de golpe. «Querías que la encontrara. Necesitabas que estuviera lo suficientemente enfadada como para huir, lo suficientemente desesperada como para cometer errores». Marcus sacó su propia arma, una elegante pistola negra que parecía de uso militar, pero también necesitaba atar cabos sueltos. David guardaba registros que no debería haber guardado, pólizas de seguro que pensaba que lo protegerían. Con tu muerte, esos cabos sueltos mueren contigo. La mente de Sarah se aceleró, buscando opciones que no existían. El almacén se extendía infinitamente en todas direcciones, lleno de escondites, pero sin verdaderas vías de escape. Marcus se interponía entre ella y la entrada principal, y ella no tenía ni idea de qué otras salidas podría haber en el laberinto de estanterías y sombras. «El bebé es inocente», dijo, ganando tiempo. «Hiciera lo que hiciera David, supieras lo que supieras. El bebé no tiene nada que ver con eso. El bebé es hijo de David, el legado de David». Marcus levantó la pistola, con mano firme y segura. «No dejaré ningún cabo suelto». En ese momento, Sarah comprendió que hablar no la salvaría. Suplicar no la salvaría. Marcus había traspasado los límites de la razón y se había convertido en algo frío y definitivo. Pensó en David, en el hombre al que había amado y perdido 2 veces. Pensó en su hijo, inocente y confiado, que dependía de ella para sobrevivir. La pistola en su bolsillo le parecía increíblemente pesada mientras la buscaba lentamente, sabiendo que tal vez le quedaban unos segundos antes de que Marcus decidiera que la conversación había terminado. El almacén que los rodeaba parecía el fin del mundo, un lugar donde las reglas normales ya no se aplicaban. De una forma u otra, esto terminaría aquí.
La cabaña estalló en caos cuando los hombres de Marcus irrumpieron por la puerta la fría pared de tierra del sótano, con el corazón latiendo tan violentamente que estaba segura de que podían oírlo arriba. El bebé pateaba frenéticamente, como si sintiera el peligro mortal que los rodeaba. Las pesadas botas retumbaban en la parte superior, acompañadas por el estruendo de los muebles volcados y los cristales rotos. Las voces gritaban órdenes cada vez más cerca de la cocina, donde la entrada al sótano quedaba oculta bajo el suelo suelto. «Está aquí en alguna parte». La voz de Marcus resonó en la cabaña. «El coche aún está caliente. Registrad cada centímetro de este lugar». La mano de Sarah encontró la memoria USB en su bolsillo, la que contenía todas las pruebas de David sobre las operaciones de Marcus. El verdadero David, se recordó a sí misma. Su marido había sido el detective David Chen, que había trabajado de incógnito durante 2 años para desmantelar la red de tráfico de personas de Marcus. Todo lo que había descubierto en la habitación secreta le había revelado a un hombre al que nunca había conocido realmente, pero al que, de alguna manera, amaba aún más profundamente. Los pasos se alejaron de la cocina y Sarah oyó portazos por toda la cabaña. Tenía que moverse. El sótano era un callejón sin salida, y solo era cuestión de tiempo que encontraran la entrada. Su teléfono no tenía cobertura, pero recordó las notas de David en las que mencionaba una radio de emergencia en el viejo escondite de casa a medio kilómetro en el bosque. La cabaña quedó en silencio por un momento, y Sarah aprovechó la oportunidad. Abrió la puerta del sótano lo justo para asomarse a la cocina, que estaba vacía, y se movió tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado de 8 meses, arrastrándose hacia la puerta trasera. Cada paso era como caminar sobre cristales rotos. Cada crujido de las tablas del suelo amenazaba con delatarla. Alcanzó el pomo de la puerta, justo cuando unos pasos resonaron en el pasillo detrás de ella. «La cocina está despejada», gritó una voz. «Pero jefe, tiene que ver esto». La sangre de Sarah se heló. Habían encontrado la habitación secreta. Salió al aire gélido de la noche, dejando la puerta entreabierta para evitar el ruido al cerrarla. El bosque se alzaba ante ella como una pared negra, pero había estudiado obsesivamente los mapas de David. El puesto de caza estaba al noroeste, siguiendo el antiguo sendero de ciervos que comenzaba detrás del cobertizo. A sus espaldas, la voz de Marcus estalló en ira. «Encontradla. Lo tiene todo. Los archivos, las grabaciones, todo. No puede salir viva de este bosque». Sarah tropezó con las ramas justo cuando los haces de luz de las linternas comenzaron a barrer el patio. Las ramas le engancharon la ropa y le arañaron la cara, pero ella se adentró más en la oscuridad. Los movimientos del bebé se habían vuelto erráticos y dolorosos, y se dio cuenta con creciente terror de que el estrés estaba provocándole contracciones. «Ahora no», suplicó en silencio. «Por favor, ahora no». Los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes detrás de ella. «Perros». Habían traído perros rastreadores. Su olor sería fácil de seguir, especialmente con su cuerpo produciendo las hormonas distintivas del final del embarazo. Tenía que llegar al arroyo que David había marcado en sus mapas. El agua corriente confundiría el rastro. Un potente haz de luz barrió los árboles a 20 metros a su izquierda. Sarah se escondió detrás de un tronco caído, presionando su rostro contra la tierra húmeda y tratando de controlar su respiración entrecortada. Las contracciones ahora eran regulares. Cada una le robaba el aliento y amenazaba con hacerla gritar. «Está embarazada y asustada». Marcus llamó a sus hombres. «No puede haber ido muy lejos. Dispersaos y avanzad hacia la carretera. Intentará llegar a la autopista». Pero Sarah no se dirigía hacia la carretera. Las notas de David habían sido claras sobre la ubicación de los escondites de caza y, lo que es más importante, sobre el dinero en efectivo para armas que había allí escondido. Su marido se había estado preparando para este día, sabiendo que, tarde o temprano, su tapadera se descubriría y Marcus vendría a por él. Simplemente no había vivido lo suficiente para poner en marcha su plan de contingencia. El arroyo apareció delante de ella, una cinta plateada a la luz de la luna. Sarah se adentró en él, jadeando mientras el agua helada empapaba sus botas y le entumecía los pies. Siguió el lecho del arroyo durante 50 metros antes de salir a la orilla opuesta, con la esperanza de que los perros perdieran su rastro. Otra contracción la golpeó. Esta fue tan fuerte que la hizo caer de rodillas.
Mordió la manga de su camisa para ahogar el grito y sintió el sabor de la sangre en el labio que se había cortado con los dientes. El bebé estaba llegando, estuviera ella preparada o no. A través de los árboles que tenía delante, pudo distinguir la silueta oscura del escondite de casa. Ya casi había llegado. Solo unos minutos más y tendría acceso a la radio de emergencia de David, a sus armas y, lo más importante, a su última póliza de seguro, el interruptor del hombre muerto que transmitiría automáticamente todas las pruebas al FBI si él no se presentaba. Sarah se puso en pie y avanzó a trompicones, con una mano presionando su vientre mientras se producía otra contracción. A sus espaldas, los ladridos de los perros se acercaban. Esa noche tendría que luchar por 2 vidas. Las sirenas se habían apagado hacía horas, pero Sarah aún podía oírlas resonando en su mente mientras estaba sentada en la habitación del hospital, con una mano protectora sobre el vientre. El detective Morrison se había marchado por fin después de tomarle declaración, prometiendo que el cadáver de Marcus Chen sería procesado rápidamente y que la amenaza quedaría oficialmente eliminada. Pero el peso de todo lo que había descubierto seguía presionándola como una fuerza física. El doctor Patel entró en silencio, con una carpeta en la mano. El latido del corazón del bebé es fuerte, dijo con una sonrisa amable. No hay signos de angustia a pesar de lo que has pasado. Los 2 estarán bien. Sarah asintió, aunque estar bien le parecía un concepto ajeno. ¿Cuándo podré irme a casa? Mañana por la mañana, si no sigue habiendo complicaciones. El doctor Patel se detuvo en la puerta. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte? La policía mencionó que tal vez no querrías volver a la cabaña inmediatamente. La cabaña. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Había heredado lo que creía que era un santuario, solo para descubrir que estaba construido sobre una base de mentiras y sangre. Mi hermana vendrá a buscarme. Me quedaré con ella por un tiempo. Después de que la doctora se marchara, Sarah se quedó mirando por la ventana el cielo que se oscurecía. En algún lugar, los equipos seguían procesando la cabaña, catalogando las pruebas de la habitación secreta, desentrañando la red de la doble vida de David Michael. El hombre por el que había llorado, el padre de su hijo, había sido un fantasma construido a partir de identidades robadas y cuidadosos engaños. Su teléfono vibró, un mensaje del detective Morrison. Se han recuperado más pruebas. Mañana le informaremos. Descanse esta noche. Más pruebas. Sarah se preguntó si alguna vez habría un final para las revelaciones, si pasaría el resto de su vida descubriendo nuevos horrores sobre el hombre al que había amado. Pensó en las entradas del diario que había leído, en Michael Reeves escribiendo sobre su creciente apego por su objetivo, por ella. Había sido real todo aquello, las caricias suaves, las conversaciones nocturnas sobre su futuro, la forma en que la había abrazado cuando ella le contó que estaba embarazada. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Jenny asomó la cabeza por la puerta, con los ojos enrojecidos por la preocupación. «Hola tú, ¿has venido?» La voz de Sarah se quebró por el alivio. «Por supuesto que he venido». Jenny se apresuró a acercarse a la cama y abrazó a Sarah con fuerza. «He conducido toda la noche. ¿Estás herida? ¿El bebé está bien?» «Físicamente estamos bien». Sarah se apartó y miró a su hermana a los ojos. «Jenny, hay tantas cosas que tengo que contarte sobre David. Sobre todo, la policía me ha dado algunos detalles». La expresión de Jenny se ensombreció. «Ese cabrón. Nunca confié en él. Pero esto…» sacudió la cabeza. «No tenemos que hablar de eso ahora. Necesitas descansar». Pero Sarah se encontró hablando de todos modos. Las palabras brotaban como agua de una presa rota. Le contó a Jenny lo de la habitación secreta, las fotografías, el accidente simulado que mató a David Chen, el verdadero Michael Reeves. Describió la mirada de Marcus Chen cuando la acorraló, el frío cálculo en su voz cuando le explicó que llevaba años persiguiendo a su marido. Jenny escuchó en silencio, atónita, apretando de vez en cuando la mano de Sarah cuando el relato se hacía demasiado difícil. Cuando Sarah finalmente terminó, se sentaron juntas en la creciente oscuridad. El peso de la verdad se posó entre ellas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Jenny en voz baja. Sarah se había estado haciendo la misma pregunta. La vida que había construido había desaparecido, revelándose como una elaborada ficción, pero dentro de ella crecía algo real, algo que le pertenecía por completo. «No lo sé, supongo que volveré a empezar. Intentaré descubrir quién soy cuando no soy la esposa de David. Eres mi hermana.
dijo Jenny con firmeza. Vas a ser una madre increíble. Eres más fuerte de lo que crees. Lo que has sobrevivido hoy lo demuestra. Sarah pensó en los momentos en la cabaña en los que había luchado, cuando el instinto maternal había superado al miedo y le había dado la fuerza para proteger a su hijo. Quizás Jenny tenía razón. Quizá la fuerza que nunca había sabido que poseía había estado ahí todo el tiempo. El bebé acabará haciendo preguntas. Sean lo suficientemente mayores, descubrirás qué decirles. La verdad, quizá, o una versión de ella que no destruya su sensación de seguridad. Jenny le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja a Sarah. Tienes tiempo para decidir. Tiempo. Sarah se puso ambas manos sobre el vientre, sintiendo el sutil aleteo del movimiento en su interior. Aprovecharía ese tiempo sabiamente para sanar, para reconstruir, para crear algo genuino a partir de las cenizas del engaño. La cabaña se vendería, y sus secretos quedarían enterrados con la investigación. Encontraría un nuevo lugar al que llamar hogar, un lugar sin marcas de mentiras. Cuando la noche se instaló por completo fuera de la ventana, Sarah cerró los ojos y sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Era frágil, tentativa, pero real. A diferencia de todo lo demás en su pasado reciente, este sentimiento le pertenecía por completo. El mañana traería más preguntas, más revelaciones, más piezas de un rompecabezas que no estaba segura de querer completar. Pero esta noche estaba viva, su bebé estaba a salvo y su hermana estaba allí. Por ahora, eso era